saben, cada martes nos reunimos aquí porque estamos convencidas que la mejor estrategia para emprender es hacerlo en comunidad y por eso les damos la bienvenida a cada una de ustedes a Mompreneurs Colombia. Aquí nos unimos porque hacemos que los sueños emprendedores de cada una de ustedes se hagan realidad y sobre todo las acompañamos en el proceso. Y hoy tenemos un tema muy poderoso que tiene que ver, ¿cierto? Con esos tres hacks de los que hemos hablado y que nos estamos preparando para nuestro Rise and Grow. Es el tema de nuestro desarrollo integral como emprendedoras, la importancia de hacer una planeación estratégica y la importancia de la creatividad e innovación dentro de nuestros emprendimientos. Así que súper bienvenidas a todas las que se están conectando. Yo sigo haciendo sigo animándolas a que prendan las cámaras para poderlas ver a todas y reconocerlas mientras vamos admitiéndolas una por una. Hoy tenemos también una invitada de lujo que es Yelen Ávila, que nos va a hablar de uno de los hacks que se vuelve tan poderoso, que es la creatividad y la innovación y cómo esas metodologías deben ser nuestro día a día como emprendedores. Cuando emprendemos, sabemos que constantemente estamos creando e innovando, pero también la importancia de pivotear rápido y tomar decisiones rápidas que hagan que gastemos menos dinero, que mitiguemos el riesgo y demás. Así que eso lo vamos a ver hoy con Yelen, que está hoy conectada aquí con nosotras. Así que, Ibis, te felicito por haber prendido tu cámara. Eso quiere decir que entendiste que los negocios se hacen con personas. Paulis, cuéntame si ya estamos, sí, ya vi que ya estamos transmitiendo por YouTube, así que vamos a darle paso, si quieres, a contarles a todos ustedes qué viene para el 29, 30 y 1 de diciembre. ¿Qué viene? Nosotras con María Paula, mi socia, empezamos a entender que el año no empieza el 1 de enero del 2025, sino que empieza desde ya. Que planear es importante, que hacer esa hoja de ruta, ¿cierto? De nuestros negocios se vuelve muy relevante porque va a hacer que tomes buenas decisiones, porque va a hacer que tú tengas claro en qué vas a invertir y en qué no, en qué vas a enfocarte como emprendedora y en qué vas a enfocar tu negocio, en cada paso que damos normalmente. Así que quiero dejarles este video porque consideramos que es relevante e importante entender que el 2025 empieza ahora. Si no estás haciendo nada para ganarle al año y no que el año te gane a ti, puedes seguir desperdiciando el tiempo sin ver resultados. El 2025 comienza ahora. Por eso creamos un evento de inmersión total para manifestar el éxito que será una garantía luego de este fin de semana de emprendimiento total. Queremos hacer de el nacimiento de 300 negocios rentables y exitosos para el 2025. Y solo lo vamos a lograr si nos desconectamos de todo por un fin de semana, vibrando nuestro propósito y proyectando los mejores resultados. Si tú quieres cambiar tu vida ahora y tener un 2025 lleno de éxito, actívate con nosotras ahora. Así que la invitación es a que se activen y que no pierdan la oportunidad de tener este fin de semana de inmersión. 29, 30 y 1. Iniciaremos el viernes a las 6 de la tarde y finalizaremos a las 9 de la noche ese viernes. ¿Qué va a pasar? Primero, vamos a tener unas mentoras de alto nivel, como lo es María José Quiseno, quien estará con nosotras el día viernes. María José Quiseno trabaja, es la vicepresidente de Bancolombia en todo el tema reputacional y tiene un mensaje maravilloso porque algo en lo que debemos trabajar nosotras las mujeres emprendedoras es en nuestro mindset. Es tan relevante esto y María José nos va a decir cómo hacerlo a través de conectar con su historia.
pero también vamos a tener a Karen Carvajalino, a Yamilet Rivas de la Cámara de Comercio de Mujeres de Estados Unidos. Vamos a tener unas mentoras potentes que nos van a ayudar a hacer nuestra planeación estratégica para el 2025. Aquí en este código QR, ustedes pueden separar su cupo. Me van a decir, ¿y cuánto cuesta? Cuesta 100.000 pesos. Hoy cuesta 100.000 pesos. Porque después de hoy sube a 150.000. Y si te conectaste hoy, te invito a que inviertas en hacer de una vez tu hoja de ruta, tu planeación estratégica para el 2025. ¿Qué debes hacer? Contáctanos a través de WhatsApp en de Mompreneurs, que lo estamos poniendo aquí en el chat del Zoom, o si no, simplemente escanea el código QR que tienes en pantalla. Es una oportunidad única de poder tener los consejos de grandes emprendedoras como lo es Karen Carvajalino de Biz Nation y poder interactuar con ella por los 100.000 pesos que te digo del fin de semana completo y saber cómo vas a empezar el 2025 es algo que no tiene precio. Y bueno, ahí que está el código QR, empieza de una vez a escanearlo, pero vamos a entrar en materia con nuestro tema del webinar de hoy. Así que invito a Yelen a que empecemos con ese primer hack que es idear. ¿Cómo ideamos? ¿Cómo nace esa creatividad en el emprendedor? ¿Qué debemos tener en cuenta para estar innovando constantemente en nuestros negocios? Porque créanme, este se vuelve el motor de cualquier empresa. Muchas gracias, Caro, por esa bienvenida. Buenos días para todas. Espero que se encuentren súper bien y que inicien una semana maravillosa. Como lo comentaba Caro, uno de los hacks más importantes que podemos tener para escalar nuestro negocio y llevarlo a otro nivel es la creatividad y la innovación. Y quisiera comenzar esta conversación haciéndoles una pregunta, que es la que se encuentra en la siguiente diapositiva, y es: ¿qué tienen en común empresas como Apple, Netflix, Airbnb? ¿Ustedes qué creen? Quiero leerlas por aquí. Si quieren, déjenme sus comentarios en el chat, qué se les ocurre. Hay muchas respuestas posibles. Si quieres, pasa, Pau, a la siguiente diapositiva, porfa. No tengan miedo, cualquier respuesta es válida. Me encantaría ver sus opiniones. El servicio, dicen por aquí. Son innovadoras en su nicho. Publicidad novedosa. Cambiaron la forma de hacer las cosas. Muy interesantes esas respuestas. Salieron de la caja. La publicidad, que es lo máximo. Súper. La experiencia, son muy disruptivas. Innovación. Correcto. Bueno, todo esto lo tienen en común estas grandes empresas que todos hemos escuchado hablar de ellas. Apple en términos de tecnología, Netflix en términos de tecnología e innovación en cuanto a entretenimiento, y Airbnb en términos de la industria del turismo. Pero yo hoy les voy a dar una respuesta que tiene que ver con la metodología que utilizan estas empresas para pensar diferente. Si quieres, pasa, Pau, porfa. Estas empresas no son gigantes solo porque tuvieron una gran idea, sino porque aprendieron a innovar de forma estratégica, siguiendo una metodología muy particular. Estas empresas adoptaron enfoques que les permitieron transformar problemas en oportunidades. Y una de las herramientas claves que utilizaron fue el design thinking, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si quieres, continúa, Pau. Entonces, ¿qué es el design thinking? El secreto detrás de los grandes éxitos de estas empresas que todos hemos escuchado a lo largo de los años. Esta metodología es la razón por la que una empresa como Airbnb estuvo a punto de cerrar sus puertas y después se convirtió en líder del turismo mundial. ¿Y cuál es la clave? En empatizar. En empatizar con qué, con las necesidades que tiene ese usuario o esa persona que va a adquirir nuestros productos o nuestros servicios. Los fundadores, en el caso de Airbnb, fueron los principales anfitriones y las personas que más promovieron este servicio, entendiendo realmente qué era lo que necesitaban estas personas. Y a partir de allí crearon todo un plan estratégico para poder solucionar de manera distinta esa problemática. Y eso es lo que vamos a abordar en esta mañana. ¿Cómo podemos crear esa hoja de ruta que nos lleve a
tener una buena idea, solucionar un problema muy específico, entendiendo las necesidades de nuestra audiencia y, por supuesto, testearlo frente a esas personas que son las que en últimas van a comprar o van a adquirir nuestros productos o servicios. ¿Listo? Si quieres, continúa, Pau. Entonces, aquí tenemos las 5 etapas del Design Thinking. Primero tenemos empatizar, luego definir, idear, prototipar y por último testear. Y ya voy a pasar a explicarles en detalle cada uno de estos puntos porque dentro de cada una de estas etapas encontramos diferentes pasos que como mujeres emprendedoras deberíamos implementar siempre para que nuestros negocios realmente tengan el impacto que queremos. Continúa, Pau, por favor. Entonces, primero tenemos empatizar. Como les comentaba antes, no hay nada más importante que conocer a esos usuarios. Y para eso tenemos que salir, tenemos que escuchar las historias de esas personas y comprender lo que realmente necesitan. Muchas veces tenemos una concepción en nuestra cabeza o pensamos que las personas necesitan ciertos productos o ciertos servicios, pero eso está alejado de la realidad, porque quien conoce mejor necesidades son estas mismas personas. Entonces tenemos que conversar con ellas. No podemos, como muy bien lo mencionaba Caro, los negocios se hacen entre personas, no entre marcas. Entonces, no podemos olvidar que del otro lado de esta pantalla en la que estamos en este momento, se encuentra otro ser humano que tiene ciertas dificultades en su día a día, que probablemente pasa por un montón de emociones a lo largo de su vida y tenemos que comprender todo eso y cómo podemos llegar con nuestro producto, nuestro servicio a realmente satisfacer esa necesidad que esa persona puede tener. Si quieres, pasa, Pau, por favor. Entonces, aquí en empatizar, tenemos que imaginar a ese cliente potencial como si fuera el protagonista de una película. ¿Cómo sería ese personaje? Y aquí les pongo un ejemplo hipotético que vamos a ir desarrollando a lo largo de los diferentes pasos del Design Thinking. Por ejemplo, María, la supermamá multitasker que no tiene tiempo, pero no quiere descuidar a sus hijos. Yo creo que ustedes se podrán identificar mucho con esta situación porque es muy común que muchas mamás que trabajan en diferentes empresas o incluso desde casa tienen que hacer muchas tareas en su día a día, se sienten un poco culpables o frustradas porque no tienen el tiempo suficiente para compartir con sus hijos y poder estar con ellos. Cuéntenme aquí en el chat si les ha pasado esto o han escuchado estos casos de otras mujeres emprendedoras o trabajadoras que se encuentran en esta situación tan difícil de encontrar ese balance entre el tiempo de calidad con su familia y el tiempo para dedicarle a sus labores empresariales o labores laborales. Cuéntenme aquí en el chat si se identifican o conocen otras mujeres que estén pasando por esa situación. Carolina nos dice que ella es una mamá distante. Ok, veo por aquí que sí se identifican. Bueno, es una situación bastante común y empatizar hace parte de uno de los puntos más relevantes precisamente por eso, porque por lo general estas mujeres trabajadoras o empresarias se sienten culpables porque no pueden dar ese 100% frente a su familia. No tienen las herramientas necesarias que les permitan optimizar su tiempo para cumplir de la mejor manera con todas esas actividades diarias. Y muchas veces de eso se trata, de poder decir que no y establecer ciertos límites, priorizando cuáles son las tareas más importantes y dejando a un lado todo eso que tal vez no nos aporte valor. A veces creemos que tenemos que lograr hacerlo todo y esa no es la realidad. Lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que realmente es importante y a partir de allí comenzar a tomar decisiones más estratégicas que nos permitan tener ese balance que todos queremos. Entonces aquí tenemos empatizar, entender cómo es ese personaje que llega todos los días a su casa tarde del trabajo, cuando ya incluso los niños están dormidos y qué puede estar sintiendo esa madre al vivir una situación como esta, ¿listo? Entonces empatizamos con esas emociones, con esa situación cotidiana que puede estar atravesando esa persona a la que queremos llegar. Si quieres, continúa, por favor, Pau. Listo. Luego tenemos el punto de definir. Y aquí es donde tenemos que transformar todas esas ideas dispersas que podemos tener en un desafío claro. Es decir, enfocar esa creatividad en resolver este problema. En este caso sería el de la mamá multitasker que necesita mayor tiempo para compartir con su familia. Si quieres, pasa, Pau, por favor.
Entonces, por ejemplo, y volvamos a una de las marcas que mencionamos al inicio, que era Apple. Entonces, Steve Jobs no lanzó el iPhone simplemente porque sonaba bien, sino que definieron un problema. Los smartphones anteriores eran difíciles de usar y su misión se convirtió en crear un dispositivo intuitivo que además te diera este rango un poco más de estatus para estas personas que quisieran tener algo realmente diferente. Y ahí fue donde lograron captar a la mayor cantidad de sus consumidores. ¿Listo? Entonces aquí, volviendo al ejemplo de María, María necesita herramientas que le permitan gestionar sus tareas de forma eficiente para poder disfrutar esos momentos de calidad con sus hijos. Dejar de sentirse frustrada, dejar de sentirse culpable, dejar de sentir que el tiempo no le alcanza, que realmente no está siendo incluso una buena mamá, porque muchas mujeres sienten, digamos, que esa emoción que no es tan agradable, y eso es lo que tenemos que atacar aquí. Entonces tendremos que reformular este problema de manera positiva y aspiracional, es decir, cómo podemos ayudar a que María logre ganar tiempo sin sacrificar esa conexión con sus hijos. ¿Listo? Si quieres, pasa por favor, Pau. Luego tenemos el siguiente paso, que es idear. Y aquí es donde comienza la parte más importante, que es la creatividad, y es encontrar esas soluciones diferentes, salidas de la caja a estos problemas que podemos tener. Y entonces aquí tenemos una pregunta que les planteo y es la pregunta mágica que impulsa estas soluciones disruptivas, y es que nos imaginemos que tenemos recursos ilimitados, que el tiempo y el espacio no existen, porque muchas veces nos ponemos esos límites nosotros mentales porque, ay, no, la plata no me va a alcanzar para hacer eso, o no tengo el tiempo suficiente, o cómo voy a hacer para sopesar todas estas actividades. Pensemos que no tenemos estas limitantes porque a veces, precisamente por tener esas creencias en nuestra mente, es que nuestras ideas se ven truncadas. Entonces, si no tuviéramos todas estas limitantes, ¿qué podríamos hacer? Y aquí es donde les planteo las preguntas. Si quieres, pasa, Pau, por favor. Entonces, ¿cómo resolvería este problema un extraterrestre? Les parecerá tal vez un poco absurdo pensar en esta pregunta, pero son las preguntas que realmente nos hacen imaginarnos respuestas poco convencionales o disruptivas ante problemas que vemos en nuestro día a día. ¿Listo? ¿Qué haría un mago o un inventor poco convencional para solucionar este problema? Y si este problema se resolviera solo al pestañear, es decir, en un abrir y cerrar de ojos, yo lo pudiera solucionar, ¿cómo lo haría? Y aquí les pongo el ejercicio, o traigo a colación para que ustedes lo puedan desarrollar, y es crear 5 ideas como mínimo para resolver esta problemática que sean innovadoras. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo 3 opciones. Una aplicación que le lea la mente a María y le organice las prioridades para que ya, digamos que teniendo esa claridad mental, pueda ser mucho más fácil para ella organizar su tiempo. Una función de inteligencia artificial que le responda a correos simples o tareas administrativas. Entonces, imagínense, por ejemplo, esta herramienta, no sé si les pasa a mí, por ejemplo, me sucede todo el tiempo, porque tengo personas a cargo y tengo que revisar muchos documentos. Y pues tengo que mirar que la redacción esté bien, que no haya faltas de ortografía, que sean coherentes y demás. ¿Qué pasaría si de pronto existe una aplicación, una herramienta de inteligencia artificial que pudiera hacer esas tareas por mí, que me quitan mucho tiempo y son más operativas, ¿cierto? Entonces ahí yo podría delegar con un buen software o una tecnología que fuera lo suficientemente adecuada, en la que yo pudiera confiar esas tareas, y ya no tendría que dedicarle tiempo a realizarlas, y podría dedicarle tiempo a otras cosas más importantes, e incluso tendría mayor tiempo para dedicarle a mi familia, ¿cierto? O un perfume que al inhalarlo le dé claridad mental a esa persona. Entonces, tal vez uno lo podría pensar como ideas absurdas en principio, pero ahí es donde nosotros tenemos que dejar volar nuestra imaginación y no ponernos estos límites mentales para poder crear otras ideas que sean más disruptivas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Airbnb, en sus primeros días ellos no tenían muchos usuarios y experimentaron con ideas de ofrecer fotografías profesionales de las diferentes propiedades que ofrecen para atraer más huéspedes. Y ese cambio fue lo que revolucionó su modelo de negocio. Entonces, ahí es donde bajamos de esta idea un poco abstracta de, por ejemplo, lo que se le ocurriría al extraterrestre, a aterrizarlo a nuestros recursos, que es lo que podríamos ofrecer. Y a veces los pequeños cambios son los que logran ese impacto realmente en la comunidad a la que queremos llegar.
Entonces, muchas veces creemos que tenemos que inventar algo completamente novedoso, que a nadie jamás se le haya ocurrido, y la realidad muchas veces es que no, es que podemos incluso utilizar todas estas herramientas que tenemos actualmente, vincularlas para ofrecer un buen producto, un buen servicio, ser un punto de encuentro, vender otras cosas que las personas que otros ya hayan inventado, pero darles un twist o mirar de qué manera los ofrecemos para que sean más atractivos para la audiencia. Otro que les pongo, caso Uber. Uber no se inventó el sistema de transporte. El sistema de transporte de que te vayan a recoger a tu casa con los taxis o con los buses y demás ya ha existido. O sea, siempre lleva demasiados años estando en nuestra cotidianidad. Pero ellos vincularon la tecnología para ofrecer este mismo servicio. Entonces ahí es donde ellos lograron cambiar un poco la manera en la que las personas percibían este servicio que creo que nosotros tenemos en nuestra mente, que muchas personas se quejan porque digamos que las personas no llegan a tiempo o la atención no era la adecuada y demás. Entonces ellos entendieron las necesidades que tenían estos usuarios y con la tecnología y con su aplicación lograron atender a esta demanda que estaba surgiendo ahí. Y no tuvieron, digamos, que inventar un nuevo sistema de transporte, sino que el sistema seguía siendo el mismo, pero ellos le dieron su diferencial. Hasta ahí es donde tenemos que llegar. Listo. Si quieres, pasa, porfa, Pau. Listo. Luego de idear, que es donde nos hacemos todas estas preguntas, ¿qué haría un robot para ayudar a María? Y si todo en la casa pudiera hablarle y organizarse solo para que ella pudiera tener más tiempo con su familia. Si tal vez creáramos un juego interactivo para que los niños pudieran entretenerse de una mejor manera y a en la misma medida pudieran aprender. En fin, hay muchas posibilidades que aquí podríamos desarrollar, pero luego de tener todas estas ideas, tenemos que pasar a prototipar. Es decir, tenemos que construir algo tangible para presentar esta idea. Entonces aquí les pongo algunas alternativas. Entonces, si es una aplicación, dibujar la interfaz en un papel gigante. Nunca es igual tener las ideas en nuestra mente a plasmarlas, así sea en un papel. Es una forma en la que el cerebro adquiere de mejor manera la información y comienza a interiorizar. ¿Listo? Si es un servicio, dramatizar cómo funcionaría ese servicio con una breve escena. Entonces, ponemos otra persona al frente como si fuera a como si fuera a adquirir nuestro servicio y nos ponemos en situación con un juego de roles para entender realmente cómo funcionaría y cuáles podrían ser las posibles falencias de ese servicio que estamos ofreciendo. Si es un producto físico, hacer una versión también básica de este producto, cómo se vería. Ya tenemos muchas herramientas también tecnológicas que nos pueden ayudar con eso, de diseño y demás. Y esto nos va a ayudar a que esa idea ya se pueda plasmar de una manera mucho más confiable y que sea mucho mejor para nosotros entenderla y para esa persona que se la vamos a mostrar después también tenga un poco más de claridad acerca de lo que nosotros queremos desarrollar. ¿Listo? Aquí también les pongo el ejemplo, por ejemplo, de Tesla. En este caso de prototipar, Tesla, inicialmente su modelo de suscripción Prime fue lanzado como un experimento. Ellos simplemente querían probar qué pasaba y al escuchar el feedback de todos los clientes, ajustaron esa propuesta hasta convertirla en lo que tienen hoy. Entonces, eso es súper importante para que nosotros lo tengamos presente. Si quieres, pasa, porfa. Pau, listo. Y ahora llegamos al último punto, que es testear. Entonces, no debemos esperar la perfección, sino buscar el aprendizaje continuo. Probablemente esta primera idea que lancemos después de pasar por todo este proceso que ya les comenté, vaya a requerir ajustes y de eso se trata. No debemos darnos a veces tan duro como emprendedoras porque al principio no nos salga todo de la manera en la que queremos, sino que debemos escuchar a nuestros posibles clientes y entender realmente qué mejoras podemos hacer para que cada vez seamos más acertados en la solución que estamos brindando. ¿Listo? Entonces tenemos que lanzar esta solución y escuchar cómo responde este usuario o este cliente potencial. Y aquí es donde tenemos que vincular preguntas como qué le gustó más a esta persona, qué no funcionó como esperaba, qué cambiaría de esta solución que estamos teniendo, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el caso de María, volviendo a esta situación de mamá un poco ausente porque no tiene el tiempo suficiente, entonces pedirle a una mamá como María que pruebe la solución que nosotros estamos desarrollando para que nos dé su feedback y nosotros con esos insumos podamos
de implementar las mejoras que sean necesarias. ¿Listo? Eso es súper importante. También vuelvo al ejemplo de Tesla. Antes de perfeccionar los autos eléctricos o los carros que tienen ellos actualmente, ellos probaron muchos prototipos que incluyeron baterías innovadoras, digamos que otra serie de tecnología, y esto les permitió saber realmente qué era lo que iba a funcionar más o qué era lo que las personas estaban requiriendo en mayor medida. Y a partir de ahí, con el testeo constante, es que fueron mejorando y perfeccionando su tecnología. Entonces, hasta ahí es donde debemos llegar. ¿Listo? ¿Qué les parece esta información? ¿Creen que podrían aplicarla en sus negocios, en su carrera como mujeres emprendedoras? Las leo aquí en los comentarios. ¿Qué opinas, por ejemplo, Janet, que te veo aquí en la cámara? Sí, total, me gusta la estructura. Bueno, súper. Me alegra que sea de utilidad para ustedes. Si quieres, pasa a la siguiente, Pau. Entonces, testeemos siempre. Imaginémonos, por ejemplo, no sé si ustedes están familiarizadas con el formato de Shark Tank, de esos tiburones, inversionistas y demás. Imaginémonos como si nosotros fuéramos a sustentar esta idea de negocio como si fuera un pitch de venta frente a unos inversionistas que van a dar cierta cantidad de dinero para que nuestro negocio crezca. Hasta ese nivel deberíamos llevar nuestra idea y esa ejecución. ¿Listo? Entonces hagámoslo, hagamos el ejercicio de este juego de roles también como si estuviéramos en una especie de Shark Tank para ver esa viabilidad que pudiera tener esta idea y sobre todo estar dispuestos a tener esas objeciones de venta. ¿Cuáles problemáticas podría tener nuestra solución, nuestro producto, nuestro servicio y cómo pudiéramos solucionarlas para que realmente sí comenzamos a ese inversionista de invertir en nuestra empresa? Y estar dispuestos siempre a evolucionar. O sea, la innovación no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana, es algo que debemos educar, que debemos ir perfeccionando con el tiempo. Y la retroalimentación de nuestros clientes potenciales o de esas personas que pudieran comprar estos productos o servicios va a ser fundamental en este camino. Si quieres, pasa, porfa, Pau. Entonces aquí los dejo con esta última pregunta y es la siguiente. Si Apple, Netflix y Airbnb lograron revolucionar sus industrias con esta metodología del design thinking en estos 5 pasos que ya les comenté, ¿qué podría hacer tu empresa si adoptas el mismo enfoque? Entonces la invitación es a que realicemos un análisis profundo de todas esas ideas que podamos tener, utilicemos esta metodología y podamos impulsar nuestros negocios para que realmente tengamos los resultados que esperamos. Y con esta invitación le doy paso a Caro para que nos cuente un poquito cómo bajar precisamente esas ideas y planificar en términos financieros nuestro negocio para que tenga el éxito que esperamos. Bueno, Yelen, gracias. Y sí, bueno, yo creo que las metodologías de creatividad e innovación, como les decíamos, se convierten en el motor de la empresa, pero no las podemos dejar siendo simplemente ideas o prototipos, ¿cierto? Por eso hay una metodología que a mí me encanta enseñarle a las Mompreneurs Colombia que se llaman las cuentas de servilleta. Y es que cada idea que tenemos vale la pena hacerle rápidamente un análisis de la oportunidad para saber si realmente lo voy a poder ejecutar, lo voy a poder vender. Hay un mercado listo para decirme yo lo quiero o no, ¿cierto? Porque la gente todo el tiempo tiene ideas. Créanme que estos grandes gurús de la innovación, como lo mencionaba Yellen, Uber, Apple y demás, con seguridad no fue a ellos a los primeros a los que se les ocurrió la idea. Muy seguramente se les ocurrió a otros esa idea, pero ellos sí lograron ejecutarla. Y por eso esta metodología se vuelve tan relevante en el emprendedor, porque lo que queremos, chicas, es que ustedes la interioricen tanto que con una simple servilleta puedan llegar a tomar una decisión. Y por eso yo le llamo cuentas de servilleta. Quiero saber si tienen a la mano una servilleta, un lápiz o un post-it o un cuaderno pequeño, porque no vamos a usar un gran Excel, no vamos a usar un gran análisis financiero para tomar una decisión. El emprendedor
constantemente está creando y tiene que tomar decisiones rápidas de saber si me lanzo en esta aventura de emprender o no. Yo quisiera que en el chat me dijeran si ya tienen lista el esfero, ese cuadernito o esa libreta, porque la idea es que vayamos en el paso a paso y ustedes vayan haciendo este paso a paso. Recuerden que esta presentación la vamos a poner en la plataforma del Club Mompreneurs para que puedan consultarla después. ¿Listo? Entonces, si ya tenemos agenda lista, me encanta que ya tengan la agenda lista. Ahora quiero que me pongan en el chat el producto que vende cada una. ¿Qué producto vende cada una? Entonces, si alguien vende cuadros pintados a mano, si alguien vende algún tipo de servicio, ¿qué servicio vende? Si alguien vende temas de repostería o productos de repostería, por favor colóquenme para poder aterrizar lo mejor posible estos ejemplos que vamos a tener aquí. Mira, bolsos en cuero y jean, wow. Formación de robótica para niños, tarjetas de presentaciones digitales, ropa y zapatos, bolsos con telas recicladas y accesorios de alta calidad, mentorías y granolas. Mira esto tan disruptiva. Hago mentorías, pero hago también granolas. Servicios de asesoría, seguridad y salud en el trabajo, agua de linos, ambientadores para el hogar. Bueno, hay una gran cantidad de emprendimientos hoy y bueno, vamos a empezar con estas cuentas de servilletas. Voy a cerrar un segundito acá el chat. Servicios de mensajería urbana. Uy, este servicio de mensajería urbana súper importante para los emprendimientos. ¿Y dónde prestas los servicios de mensajería urbana, Catalina? En Bogotá, todo Colombia. Consuelo Vargas, diseño de etiquetas. En Bogotá dice Catalina, miren chicas, si necesitan enviar dentro de Bogotá, hay una de las emprendedoras de Mompreneurs que presta los servicios aquí en Bogotá. Diseño de etiquetas y empaques para alimentos y cuidado personal o cosméticos. Buenísimo. Buenísimo, Consuelo. Te voy a contactar con mi hermana que tiene una marca de cosmética natural y con seguridad va a necesitar empaques y etiquetas. Paquete de servicios de terapia. Bueno, veo una gran cantidad de emprendimientos y las felicito. Y como decía Yelen, todo empezó con una idea. Pero aquí les voy a dejar 3 preguntas a resolver y que vamos a resolver en estas cuentas de servilleta. La primera, necesitamos saber a cuántos les voy a vender. Y eso es lo que llaman los gurús de que hay que averiguar cuál es el tamaño del mercado. Entonces, cuando la gente te dice cuál es el tamaño de tu mercado, tú empiezas a decir, oh, por Dios, no tengo ni idea, ¿cierto? Puede ser tan difícil como ir a la literatura, buscar en Google cuál es mi tamaño del mercado. Pero tenemos que ser muchísimo más flexibles como emprendedores. De aquí a que yo investigue cuál es el tamaño del mercado, puede durar semanas. Es más, hay empresas dedicadas a dar esta cifra exacta. Pero lo que podemos hacer es, por ejemplo, googlear dependiendo de a quién le voy a vender. Entonces, por ejemplo, aquí veía diferentes negocios. Voy a poner de ejemplo otra vez a Catalina Samaniego, que hace servicios de mensajería urbana. Entonces, su mercado se vuelven las mujeres emprendedoras o los emprendedores que necesitan hacer mensajería dentro de Bogotá. Entonces, va y busca número de empresas en Bogotá. Ahora tiene que buscar el número de empresas en Bogotá que necesiten un servicio de mensajería, no que ellos la tengan, ¿sí? Es decir, no puedes coger a Rappi porque ellos prestan esa logística. Entonces necesitan emprendimientos o empresas que necesiten esos servicios de mensajería. Y cada vez va achicándose más el tamaño del mercado. Pero qué interesante. De aquí a que yo averigüe eso, se vuelve aún más tedioso. Pero hay algo que todas sí tenemos como emprendedores. Y es este aparato. Es nuestro aparato celular. Y ustedes rápidamente podrían, de alguna manera, cuantificar a cuántos les van a vender. ¿Cómo?
mirando cuántos seguidores tienen en sus redes sociales, las que tengan, Instagram, LinkedIn, TikTok, lo que sea, ¿cierto? Pero adicional a eso, ¿cuántos contactos tienen en WhatsApp? Pero adicional a eso, ¿cuántos en teléfono normal? Y empiezan a cuantificar esa posibilidad de a cuántos les van a vender. ¿Y yo qué les voy a pedir inicialmente? Que cojan su número celular y anoten el número, ya sea seguidores de Instagram o de TikTok, escojan uno al menos para empezar a hacer estas cuentas de servilletas. O si pueden, súmenlos todos de una vez. Ese es el primer número que vamos a colocar en un post-it o en la servilleta que tengan. Van a colocar el número de seguidores. Vamos a poner, por ejemplo, las que tiene Mompreneurs. Aquí lo estoy anotando. Ese es el número de mi mercado objetivo. ¿A cuántos yo les puedo vender hoy? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque viene la segunda pregunta a resolver. Paula, ¿estás ahí? Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿con cuánto voy a lograr operar? Yelen nos decía que nosotros íbamos a idear y que íbamos a terminar creando un prototipo que algún día va a salir a la venta. Pues entonces, ¿cuánto me cuesta operar eso? Y entonces les voy a pedir el favor que no se aterren con estos términos que se tienen que convertir en los mejores amigos de ustedes, así no hayan estudiado contabilidad ni finanzas. El emprendedor tiene que saber cuánto le cuesta operar mes a mes y al año. ¿Ok? Entonces, si yo digo que tengo un número de clientes potenciales a los cuales conquistar, ¿a cuántos les voy a vender? Yo tengo que tener también claro mis activos, mis costos fijos, mis costos variables y mis gastos. Ay, pero ¿qué es esto de activos? ¿Alguien sabe qué es un activo? Y yo pongo ahí en el chat si hay algún contador que lo ponga en términos para dummies y no nos vaya a poner la regla contable lo que es un activo. Pero ¿qué es un activo? Un activo se convierte en ese bien que vas a necesitar en tu negocio. Por ejemplo, vamos a poner otra vez, y qué pena, bueno, pongamos otro ejemplo. Vamos a poner a decoración de fiestas y talleres y manualidades. Entonces, dentro de mis activos, me voy a inventar, necesito comprar una camioneta para transportar el sonido, para transportar los infladores de bombas, los soportes para colocar las bombas para las decoraciones, ¿cierto? Entonces voy a necesitar un medio de transporte, ¿verdad? Una furgoneta, una camioneta. Eso es un activo. Y vamos a anotar el valor de ese activo si lo tengo en mi negocio. Miremos algo como un servicio de asesoría. Por ejemplo, Cristina que hace mentorías. Aquí, por ejemplo, Cristina me puso que vende mentorías, pero no sabemos mentorías en qué. ¿Listo? Entonces te doy la oportunidad, Cristina Torres, que te conozco, que nos pongas realmente qué vendes. Mentorías en, por favor. Entonces, por ejemplo, Cristina dice, bueno, pero ¿qué activos tendrá Cristina si ella dicta mentoría? Su voz, ¿qué activo? El computador, por ejemplo, si las hace de manera virtual o si a través del computador hace las presentaciones para hacer las mentorías, ¿sí? ¿Me hago entender? Esos son los activos. Entonces, mira, mentorías en hábitos saludables para personas con fibromialgia. ¡Wow! Interesante. Aquí en este momento ya somos 37 personas conectadas y si conoces a alguien que tenga esta patología, pues contáctala con Cristina, porque ella padece esta enfermedad, pero tiene una vida muy saludable y sí se puede. Así que, y perdón la cuña, pero es importante hacer el listado de los activos que tenemos y cuánto cuestan. Ahí nos va a salir otro numerito. Ténganlo ahí en su cuenta de servilletas. ¿Cuáles son los activos? ¿Listo? Luego vienen los costos fijos, los costos variables y los gastos. Costos. Si hay algún contador, a ver, pongan ahí también el significado de lo que es costos. Costos es todo lo que está asociado a la elaboración de mi producto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos
alguien que también hace carteras. Entonces, dentro de los costos está, por ejemplo, el cuero que usa, ¿cierto? Pero también está, por ejemplo, el pegante, si pega el cuero, y no sé si el cuero se pega o se cose, me disculparán la ignorancia. Em, Todos esos costos que están asociados a la elaboración del producto, la mano de obra, el que me corta, mientras que la máquina de corte están activos. ¿Me hago entender? Entonces, en estos costos está asociado todo lo que tiene que ver con la producción del producto o del servicio. ¿Listo? Yo no podría vender pan sin harina, ¿cierto? Yo no podría vender pan en una panadería sin pagar, por ejemplo, el servicio de luz y de agua de la panadería. Entonces, estos son los costos. ¿Cómo los diferencio entre fijos y variables? Entonces, el costo fijo es esa salida de dinero para la elaboración de ese producto o servicio, ¿cierto? Como la mano de obra. Yo tengo que pagarle al panadero todos los meses, haga o no haga pan. Se vendan 100 panes o 50. Él tiene un salario fijo. ¿Mm? Entonces vamos con esos costos fijos. Pero el variable se convierte, por ejemplo, la cantidad de harina que yo me gasto para hacer pan. ¿Por qué es variable? Porque puede que este mes venda 100 panes y el otro 50. Entonces va a variar ese costo y por eso es variable. Alguien me va a decir, ay no, pero pues tan fácil el ejemplo con el pan, pero es que necesitamos empezar con esos ejemplos que sean muy sencillos. Porque, por ejemplo, cuando nos metemos con un servicio como las mentorías, yo digo, venga, pero ¿cuál es el costo fijo? ¿Y qué tal el Internet? Si las dicto de manera virtual, hay un costo fijo de pago de Internet. Pero variable, ¿qué es? Pues resulta que yo monto pauta, ¿cierto? En mis redes sociales para hacer publicidad y esa va a variar dependiendo del objetivo que yo tenga. Me voy a lanzar como mentora, inicialmente voy a invertir X dinero, pero el otro mes, como ya tengo mi embudito lleno, voy a invertir menos, por ejemplo, y varía ese costo. ¿Alguna pregunta aquí, hasta aquí, perdón, con el tema de activos y costos? ¿Nadie? Ok, entonces nos vamos a los gastos. Todo esto que estamos hablando va a terminar saliendo en números. Estos son mis activos, estos son mis costos fijos, estos son mis costos variables y estos son mis gastos. Todos son salidas de dinero. ¿Ok? Salidas de dinero. Y en estos gastos es la salida de dinero que yo utilizo para comerciar o para administrar mi negocio, para poder vender lo que yo hago. Entonces, por ejemplo, dentro de los gastos está, vamos a poner otra vez el ejemplo de las mentorías. Dentro de los gastos está que yo para hacerme visible tengo que invertir en, por ejemplo, relaciones públicas. Entonces necesito algo de Free Press. Entonces me toca pagar el Free Press para que salga diciendo que yo soy una gran mentora de hábitos saludables para personas con fibromialgia, ¿cierto? Y entonces esto se me convierte en un gasto. No es algo que es mensual, no es algo que dependa de si vendí o no vendí, es algo que yo voy a gastarme porque necesito vender más, necesito comercializar más mi marca. En el caso, por ejemplo, de la panadería que veníamos hablando, un gasto, pues es todo lo que no está asociado a la producción del producto, pero que es necesario para que yo venda. Por ejemplo, el chico que voy a mandar a volantear, ¿cierto? Necesito comerciar, necesito que en el conjunto residencial conozcan que acaba de llegar esta panadería, pero no necesariamente él es indispensable para que yo haga y venda pan. ¿Me hago entender? Y ahí se vuelve un gasto. A ver, aquí voy a leer. Bueno, no, gracias Katia por el halago. Me encanta enseñar. Y Yolanda, no te preocupes.
No te preocupes que se está transmitiendo por YouTube y después puedes retomar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento para entender que de aquí nos van a salir 4 números, 4 cálculos: activos, costos fijos, costos variables y gastos? Y si estás llevando ahí nota, intenta pensar en cuáles son y empieza a sumarlos para que sigamos con la tercera y última pregunta de nuestras cuentas de servilleta. Paulis, listo. ¿Qué voy a calcular? Esta es nuestra tercera pregunta. ¿Qué voy a calcular con estos datos que ya salieron? ¿Cierto? Que ya tengo en mi servilleta. Lo primero es que vamos a calcular ese precio mínimo con el cual voy a salir al mercado, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer? Sumar todos los costos variables. Los sumo, tan. Entonces pensemos en las mentorías de hábitos saludables, ¿cierto? Entonces, de variable, por ejemplo, va a estar la pauta, ¿cierto? Si yo ya tengo una chica que trabaja conmigo cerrando ventas, pues lo sumo, o un chico seteador o closer, lo sumo, ¿cierto? Porque gana comisión por cada mentoría que me consiga, etcétera, etcétera. Voy a empezar a sumar estos costos variables y te va a dar un número. A esos costos variables lo vas a dividir así como lo dice la fórmula: 1 menos el 30%. ¿Por qué usamos el 30%? Porque como siempre les decimos a todos los emprendedores o a las emprendedoras, es mínimo debes garantizar tener un margen del 30% en lo que vendes. No le pongas menos, por favor, y menos empezando, ¿ok? Entonces vamos a colocar el 30% y de ahí te va a salir el precio mínimo. ¿Listo? Luego, ¿qué va a pasar? Necesito saber cuáles van a ser esas ventas potenciales mías como emprendedora al año. Entonces, ¿se acuerdan que la primera cifra que nos salió en nuestras cuentas de servilleta fueron ese número de personas que yo tengo en mi WhatsApp, en mis redes sociales? Vamos a anotar ese número de personas que son contactos míos a las cuales yo podría venderles. ¿Listo? Y los vamos a multiplicar por el promedio de sus compras al año. ¿A qué voy? Este número, ¿dónde lo saco? Por ejemplo, si yo vendo arepas, que es un commodity, que es algo que la gente come mucho aquí en Colombia. Por ejemplo, yo hoy desayuno arepa. Se puede volver una venta muy recurrente, de que me compren por lo menos una vez al mes o por lo menos una vez al trimestre. Entonces, el promedio de compras al año pueden ser 6, por ejemplo, de ese cliente con el que yo me hablo o ese contacto al que le puedo vender las arepas, por ejemplo. En otros casos, será una compra por año. Entonces, el promedio de compra será de 1 al año. Por ejemplo, en Mompreneurs Colombia, para ser parte del club, ¿cierto? Tenemos 3 membresías: Actívate, Crece y CVIP. La VIP es un servicio anual, es decir, me la van a comprar una vez al año. La membresía Crece es un servicio semestral, es decir, me la pueden llegar a comprar 2 veces en el año. Y Actívate es un servicio trimestral, es decir, me la podrían llegar a comprar 4 veces en promedio en el año. Voy a multiplicar ese número de personas potenciales o mis clientes potenciales por el promedio de años y en el año, perdón, y me va a salir otro número que son las ventas potenciales del año, ¿ok? Entonces, si yo vendo, por ejemplo, aquí voy a ver, servicios de peluquería y spa. Las peluquerías son de los negocios que más engagement pueden tener, sobre todo con las mujeres. Uno por lo general no cambia de peluquería, ¿cierto? Uno sigue percibiendo la misma peluquería. Le gusta cómo la peluquean, cómo le hacen el manicure, etc. Ahí hay un promedio de compras al año alto.
una vez al mes. Incluso hay gente que va cada 8 días a filial actualizado, por ejemplo. Entonces, eso lo debes calcular así. ¿Listo? Siguiente, Pablo, por favor. ¿Qué más tengo que calcular? Y ustedes dirán, uy, no, pero qué mano de fórmulas. Váyanle tomando fotico, lo pueden consultar después en el Club Mompreneurs Colombia. Así que las invito a que hagan parte. ¿Por qué es importante tener estos indicadores? ¿Por qué es importante saber cuál se convierte en mi margen bruto? Porque es que yo necesito saber las metas por las cuales voy a ir detrás o voy a perseguir en un año, ¿sí? ¿Cómo se calcula ese margen bruto? El margen bruto es todo lo que me va a sobrar de dinero antes de impuestos, ¿ok? Es todo lo que me va a ingresar o que va a quedar en mi bolsillo sin impuestos. Realmente no queda en el bolsillo porque cuando quitamos los impuestos, pues hay una parte que pues, se tiene que ir para la DIAN, lastimosamente. Entonces, ¿cómo voy a calcular mi margen bruto? El precio que ya calculé, ¿se acuerdan que lo calculamos en la diapositiva pasada? Menos esos costos variables que también ya sumé, dividido el precio por 100, ¿ok? Y ahí les van a decir, tu margen bruto va a estar por el 30%, por el 20%, y ahí van a evidenciar qué tan eficientes son ustedes como emprendedores o como emprendimiento. A veces cometemos el error de querer abarcar mucho y empezamos a gastar de más en cosas que el negocio ni siquiera está pidiendo, simplemente porque queremos más visibilidad, porque tenemos ganas de sacar otro producto, etcétera, etcétera. Por eso es importante estar midiendo estos indicativos y no son difíciles de sacar. Todo cabe en una servilleta. Solo necesitas saber sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque es importante saber qué vamos a perseguir, como les digo, cada año como emprendedores. Eso es muy importante para la planeación estratégica y es calcular los ingresos por año. ¿Detrás de qué cifra voy para mis ingresos en el 2025? ¿Cuánto esperamos facturar en mi negocio? Y entonces, ¿cómo saco este número? Las ventas potenciales por año que ya sacamos, ¿cierto? Que la debieron haber anotado ahí ya, por un porcentaje de captación y por el precio. La literatura da muchos diferentes porcentajes de captación. Es decir, de todos esos clientes potenciales que enlistaste, tus seguidores de Instagram, de LinkedIn, etcétera, 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 solo un porcentaje va a ir a comprar, no todos, un porcentaje. Hay algunas personas o algunos autores dicen que puede ser incluso la conversión hasta el 10%. Si tú ya tienes una audiencia madura a la que le trabajas una y otra vez, yo te digo que lo coloques así, ¿ok? Pero si tú estás acá diciéndome, no, yo hasta ahora estoy empezando, no, yo no tengo todavía el producto listo, etcétera, 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 vamos a colocar un porcentaje de captación más pequeño. Y mi recomendación es que lo hagas con el 2.5%. Esto también aplica, por ejemplo, si te están diciendo ahorita en diciembre, oye, págame un stand para que estés en esta feria en diciembre y vendas montones. Con este porcentaje de captación o con esta fórmula que dice ingresos, puedes mirar si realmente vale la pena o no ir a esa feria, ¿ok? Y luego lo multiplicas por el precio. Entonces aquí es una multiplicación múltiple, digámoslo así. Coges las ventas del año por el porcentaje de captación y por el precio. Ahí te vas a dar cuenta realmente cuánto vas a poder vender en el año y vas a tener claro la meta a la que quieres llegar. ¿Listo? Y luego vamos a calcular la rentabilidad del negocio, ¿ok? Para saber si realmente vale la pena tanto esfuerzo o replanteamos el negocio.
Entonces vas a coger los ingresos por año, que ya calculaste exactamente en la fórmula anterior, y le vas a quitar todos los gastos y los costos, los vas a sumar de todo el año. Yo todo el año me voy a gastar X dinero y me va a costar operar X dinero, lo sumas y lo vas a dividir por la inversión y lo multiplicas por 100. ¿Y cuál es esa inversión? Volvemos, los activos. Si vas a tener que comprar un computador, si vas a tener que comprar una furgoneta, si vas a tener que invertir en 100 metros de cuero que te valen X dinero, eso va en la inversión. ¿Listo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Tienen preguntas o seguimos? Claro, sí, es que, perdóname, es que yo he Dime. hecho este ejercicio, lo que pasa es que en servicios es más complejo, pero tengo dudas en la parte de los variables. Digamos, en Ajá. mi caso, yo soy la diseñadora de etiquetas. Digamos que yo tengo mantenimiento del computador, pero eso es una vez al año. ¿Eso viene siendo un variable? ¿Eso es variable? Porque Es no un es todo el tiempo. Eso es un gasto Es un porque tú costo fijo. estás diciendo que es el mantenimiento de qué, perdóname, del computador. Computador. Digamos que lo mío es más digital, entonces son los programas de diseño que compro, que pago mensual, el activo pues es el computador, pero las variables, yo no sé, ahí yo me confundo siempre en dividirlos, no sé. Por ejemplo, tú diseñas las etiquetas o las fabricas. Diseño. Entonces, tú diseñas las etiquetas. Entonces, en ese orden de ideas, tu activo es el computador, ¿cierto? Otro activo puede ser la licencia de Adobe, no sé en qué las diseñan. Y también, exacto, esos son activos, exacto, yo tengo las licencias, tengo programas como Canva mensual, tengo una impresora de Por ejemplo, etiquetas. ahí, Canva mensual, eso que se Ujú. compra en un costo, Eso es un costo fijo. ¿cierto? Sí. Pero cuando tú me dices, yo cada año tengo que meterle plata para que me hagan mantenimiento al disco, al computador, Ajá. eso se vuelve un gasto. Ok, eso es gasto. Por ejemplo, tú me dices, dentro de tu planeación estratégica, estoy inventando, Las el otro campañas. año voy las campañas de publicidad, eso es Eso un, sí es un costo. ajá, Ese es un costo fijo. No, ese es variable. es un variable. ¿Por El de qué? siempre. Ujú. Porque tú puedes decir, la activo este mes, no la activo este mes, ¿sí? Le meto más, le meto menos, ¿sí? Es algo que va a variar, ¿sí? Pero, por ejemplo, dentro de tu planeación estratégica decidiste ir a las ferias de diseño, Todo el tiempo. Sí, ferias para buscar emprendedores. porque vas a ir y te toca pagar un stand, ¿sí? ¿Eso qué viene siendo? Ese es variable también. Es un O sea, no gasto, siempre, es un gasto. es un gasto, ¿sí? El costo se vuelve el costo se vuelve lo que sale, o sea, el dinero que sale por tú sentarte en el computador a diseñar las etiquetas que vendiste. ¿Sí? Todo lo que está asociado, y qué pena que te lo diga, la silla en la que te sientas es un activo, el computador es un activo, tú te sientas y empiezas a diseñar. ¿Qué se vuelve variable, por ejemplo, ahí? La hora trabajada de diseño. El día de mañana, cuando tú digas, perdón, no lo voy a hacer más yo, voy a contratar a Pepito y le voy a pagar por hora Y o por digamos, a veces tiempo, necesito freelance y los tengo por Workana hace poco, entonces por ahí ejemplo. pagué. ¿Eso se vería un costo? Ay, Virgen, eso es un gasto. No, eso sería un costo variable porque es que tú tienes que entregar al final un diseño de una etiqueta y tuviste que pagarle a un Ah, ex. ese es el costo, sí, Es un variable. costo variable porque lo usas o no lo usas, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, de Pero ir acuerdo, a la feria para vender más se vuelve un gasto. gasto. ¿Listo? Por Ok, ejemplo, aquí Katia Oña está preguntando, mi página web es considerado con, ay, ¿esto por qué me sale así? activo fijo. Ujú. ¿Como un activo? Es lo que es la pregunta. Sí, Depende. activo fijo. Depende.
Si tú pagaste, porque una página web tiene varias arandelas, el diseño, el hosting, el dominio, ¿cierto? Y el hosting y el dominio hay que pagarlo anualmente. Si tú no lo pagas, lo pierdes. Entonces se vuelve un gasto. Pero si tú me dices que el diseño se lo pagaste a alguien, por ejemplo, y es solo tuyo y demás, no sé, hay algo patentado en esa página web, lo puedes meter como activo, ¿sí? Si no, es un gasto, porque lo necesitas para vender, ¿sí? ¿Me hago entender? Si tú no pagas el hosting y el dominio, tú lo pierdes. Así hayas operado con esa página web 10 años seguidos. Llega un Claro. año, lo pagas, lo pierdes. Entonces no se puede volver un activo. Ahora, si tú tienes una patente, ¿cierto? Un registro de marca, eso sí es activo, ¿ok? Eso sí es, sí va para activo, ¿ok? Bueno, chicas, 10 y 2. Si quieres, avancemos con la siguiente diapositiva, Paulis, por favor, para ir concluyendo que ya estamos terminando. Te devolviste, Paula. Adelante. Ok, ¿qué herramientas realmente necesito para crear el plan? Hemos calculado diferentes indicadores que yo les pido el favor que empiecen a validarlo. No es difícil sacarlo. No es difícil sacarlo. Estas herramientas que enlisto ahí, que son 4, ¿cierto? Se vuelven muy relevantes para que ustedes estén monitoreando su negocio. Número de clientes potenciales. Cada vez deben ser mayores. Cada vez el número de seguidores en Instagram deben ser mayores. Y para esto les dejo un súper consejo. No se trata de pagar y por pagarle a Instagram para aumentar seguidores. Tengan conversaciones uno a uno con sus seguidores. El que les dio el like, el que les comentó, escríbanle. ¿Qué fue lo que me diste like? Gracias. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Sí? Que les digan qué les gustó, por qué les dio like. ¿Mm? Tengan esas conversaciones con las personas. Eso hace que aumentemos nuestros clientes reales. ¿Cuánto me voy a gastar en todo el año? Se vuelve tan relevante para saber cuánto debo generar de ingreso. Si me voy a gastar más de lo que espero vender, ay no, chicas, apaguen y vámonos. Se los recomiendo, no pierdan ahí el tiempo. ¿Listo? O replanteen el negocio. Si yo llevo años pedaleándole a lo mismo, porque lo que solemos hacer es enamorarnos de nuestras ideas y de nuestros emprendimientos, pero veo que no me generan los ingresos que espero, ¿sí? Y que estoy desgastándome a tal punto que ya empiezo a sacrificar lo de mi casa. Atención a eso, porque esa es una gran alarma. Y a veces es mejor decir, pues ya no emprendo más con esta idea, voy y busco otra. ¿Listo? Y la última, ¿con qué rentabilidad? Todo negocio debe dar rentabilidad. Si no, por favor, no se desgasten más. Emprender es difícil, pero no hay nada más gratificante que iniciar un emprendimiento que uno sepa que va a dar rentabilidad. Y no que a saber si da o no da. ¿Ok? Entonces, chicas, retomamos con estos hacks que vamos a tener en el Rise and Grow. Vamos a trabajar en nuestro desarrollo integral, vamos a trabajar en esta planeación estratégica. No es esto que les acabamos de dar, esto es importante llevarlo hecho para empezar a hacer la planeación estratégica del 2025. Y el tercero es cómo la creatividad y la innovación se vuelven el motor de nuestro emprendimiento. Por ejemplo, tú que participaste, Consuelo, contándonos que diseñabas etiqueta. ¿Cómo puedes innovar? E innovar no es crear cosas absolutamente nuevas que nadie conoce. No, innovar puede ser en tu proceso. Entonces, tú ya, por ejemplo, mencionaste que innovaste con algo. Busco en Workana freelancers cuando yo no doy abasto porque tengo mucho pedido.
igual estás resolviendo. Es una manera de innovar para no perder el cliente. Es mejor decirle al cliente, sí, claro, yo te voy a atender, pero está haciéndolo un freelance y yo verifico, ¿sí? Eso hace Nosotros, sí, ahí me acordaste porque me preguntan mucho si fabrico, como tú dijiste. Yo no fabrico, pero tengo alianzas. Ya tengo muchas alianzas de etiquetas y empaques, pero ya llevo 10 años de experiencia, entonces yo tengo como todo ese paquete, pero eso depende mucho también del tipo de cliente. por ejemplo. Entonces, si tú, no sé, decides coger a todos tus clientes, hablar con el productor y decirle, tú me das tanta comisión y no sé, innovar, ¿sí? En negociación, en lo que ve el cliente, en cómo ahorrar, en cómo gestionar el gasto y el costo para ser más eficientes, en generación de nuevos productos. En todo eso está la innovación y la creatividad. Así que yo las invito a que se den la oportunidad de tener un fin de semana de trabajo arduo, de conocimiento, por supuesto, pero sobre todo que tengan dentro de la mentalidad que hay que empezar a planear ya el 2025, porque desde ya hay que empezar a tomar decisiones. Tienen que tener claro cuál es la meta que tienen para facturar, pero cuál es la meta máxima de gasto. Porque aquí, chicas, y en ninguna parte debemos emprender para no ganar dinero. Todo lo contrario, emprendemos para ganar dinero. Así que Mari y yo estamos felices de invitarlas a esta inmersión. 29, 30 y 1 de diciembre. Vamos a estar rodeadas de las mejores. Vamos a estar con Karen Carvajalino, con María José Quiseno de Bancolombia, con Angélica Cante que nos va a decir cómo funciona nuestro cerebro. Porque créanme, las emprendedoras necesitamos entender cómo funciona nuestro cerebro para realmente poder emprender. ¿Listo? Y no sentirnos tan agobiadas, tan cansadas, etcétera, etcétera. Y vamos a tener también a Carolina Tavares, por ejemplo, que nos va a ayudar a visualizar las metas y a dejarlas claras, porque es el primer paso para empezar una planeación estratégica. Así que a todas las invitamos a que escaneen este código QR y hagan esta inversión de solo 100.000 pesos, que es hasta hoy, la preventa, y tengan un fin de semana muy productivo aterrizando sus negocios. Entonces, chicas, ¿quién se apunta a tener un fin de semana de inmersión con las mejores y para que salgan con su planeación estratégica lista? ¿Quién dijo yo? Ahí pueden colocarnos por el chat. Ya estoy viendo que hubo alguien que ya se inscribió, ¿cierto? Que es Janet Rubio. Yo me inscribí de una vez. Sí, Buenísimo, Janet. Así que nos vemos súper pronto. ok. De pronto, Ángela Montoya, yo ya me inscribí. Buenísimo. Perdón. Buenísimo. Aprovechémoslo. No hay nada mejor que aprender de las mejores y sobre todo que te enseñen en el paso a paso, tú lo vayas llevando, hagas tu hoja de ruta y estés lista ya para implementar. Todas las compañías, desde aproximadamente agosto, se reúnen jornadas extensas para hacer la planeación estratégica. ¿Por qué no hacerlo nosotras como emprendedoras? Eso es una cuota de éxito para el 2025. Creo que hay una pregunta, Caro Rada. Sí, señora, una pregunta. Es que buenos días, tú hablaste de algo que es como un paute de publicidad. Es que no me acuerdo el nombre porque lo nombras como en inglés. Preachy, Mm, que pagas publicidad para una estrategia comercial y poder, digamos que eso se convierte en un gasto. Pero cuando uno vaya a hacer una compra para conocer, digamos, algo personal, pero para hacer una estrategia y también conseguir seguidores y crecimiento de la marca, ahí se genera como un gasto o como un costo. a ver, Porque eh, ya dijiste que lo de la página web es ujú. un gasto, ¿sí? A mí me pasó, a mí se me acabó de vencer y yo o sea, no lo tenía planillado y si no lo hacía se me perdía la página.
¿sí? Y tuve que pagar el sitio web, el dominio y el hosting. Sí, o sea, a ver, vuelvo y te digo, cada negocio es diferente. Por eso les digo, por ejemplo, Platzi, ¿conocen Platzi? O Workana, ¿cierto? O Smartbimo, o que es uno de nuestros aliados. Ellos tienen plataformas robustas. Eso hace parte de su activo. ¿Me hago entender? Sí. Eso es su activo. Pero en el caso de nosotras como emprendedoras, que abrimos nuestra página web y como te decía, que no, si no pagamos el hosting, el dominio, la perdemos, eso se vuelve un gasto, ¿sí? Se vuelve un gasto, todavía no es un activo, ¿ok? Cuando tú me dices que la pauta en Instagram que viene siendo o en cualquier red social, yo te digo, se puede volver una herramienta para que tú vendas más, ¿cierto? Entonces lo puedes meter o dentro de un costo variable porque varía mes a mes, o lo puedes también meter como gasto, ¿sí? Depende ¿Vale? de tu negocio. Por ejemplo, tu negocio son las carteras de cuero. ¿Tú qué necesitas para hacer una cartera de cuero? La mano de obra, el cuero, el hilo, la riata, el broche, el forro, ¿sí? Todo esto son costos variables. ¿Por qué? Porque depende el diseño de la cartera, si te vas a gastar más cuero, más hilo, menos hilo, ¿sí? Entonces digamos que sacas un prototipo de cartera de este tamaño, pero si sacas uno más grande, va a variar. Y no te vas a gastar lo mismo por hacer una cartera que por hacer 1000 carteras. El costo variable va a tender a bajar si mandas una producción de 1000 carteras, ¿cierto? Sí. Entonces se vuelve un costo variable. Pero resulta que tú para vender tienes que pagar el arriendo del local, porque es que las vendes ahí. Entonces eso es un costo fijo, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, señora. Es eso. Entonces la pauta la puedes mandar como costo variable o si tú decides, no, yo mes a mes le voy a meter 1 millón de pesos a pauta, venda o no venda, entonces lo convertiste en un costo fijo. Depende de cómo tú visiones el negocio. Si está empezando tu emprendimiento, entre menos costos fijos tengas, mejor. Si puedes tener más costos variables, mejor, como veíamos el ejemplo de Consuelo en las etiquetas. Perfecto. Para cumplir, busco freelance, es un variable, pero no tengo costos fijos. Porque ella, costo fijo puede tener si depende de ella y su diseño? ¿Ya voy a entender? Y ahí me permite como emprendedora ser más flexible. Entonces, uno de los consejos es, entre más costos fijos tenga, perdón, variables, mejor, sobre todo si estás iniciando. ¿Listo? Ya cuando tengas un local, es porque estás vendiendo mucho más, puedes invertir, etcétera, etcétera, vas a empezar a tener más costos fijos y es normal, es lo que se da normalmente en un negocio. Pero para iniciar, el consejo es no tener tantos costos fijos. ¿Listo? Bueno, chicas, me encantó haber compartido esta mañana con cada una de ustedes. Espero esto haya sido relevante para el management de su negocio. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, ahí está el código QR. Por favor, escanéenlo y veámonos muy pronto para ayudarles a hacer la planeación estratégica de cada uno de sus negocios. Así que, chicas, un abrazo para todas. Que tengan un lindo día. Bye, bye. Chao, chicas. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Chao. Gracias a Chao, todos. Caro. Chao. Chao, Besito. Consuelo. Mi Katy. Chao, chao.